Muy buenos días tengan todos ustedes. Nos ponemos en las manos de Dios y pedimos Espíritu Santo para poder dar esta clase. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección número 3 de primer grado de Escuela de Pastoral se llama Dios nos ama. Como subtítulo, Dios nos creó, nos redimió y nos conserva solo por amor. Antes de pasar adelante, quisiera solamente enfatizar un detalle. En lenguaje cristiano, cuando se dice amar, se está refiriendo a la parte fundamental de la doctrina de Cristo, que es el amor. Y cuando decimos amor, nosotros los cristianos entendemos una cosa muy diferente a la que entienden los paganos. Ellos, cuando hablan de amor, se refieren a atracción física, relaciones de pareja, sensualidad, etcétera. Y nosotros no estamos hablando de eso, entonces hay que entender que una cosa es el lenguaje cristiano y otra cosa es el lenguaje pagano. Aunque todos vivimos aquí y utilizamos la palabra amor, no estamos hablando de lo mismo. También cuando decimos la palabra redimir, quiere decir pagar por, quiere decir liberar. Se utilizaba sobre todo para aquellos que habían caído en la esclavitud. En tiempos de Jesús, si alguna persona había caído en la esclavitud y tú querías liberarla de esa esclavitud, tenías que redimirla, tenías que pagar por ella, comprarla para después ponerla en libertad. Entonces, eso es lo que significa la palabra redimir. Hechas estas precisiones, ahora sí podemos pasar a explicar nuestra lección número 3. Habíamos visto en la lección pasada que hay principalmente 4 etapas de la revelación. La primera es la revelación natural, nuestra vista, las grandes maravillas que rodean a la creación, pues nos dan a entender, nos dan a saber que hay un Dios y que es un Dios todopoderoso y omnipotente. Esa es la revelación natural. Después tenemos la revelación primitiva o patriarcal. A través de signos, señales y figuras, Dios se comunicaba con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Después, con un mayor grado de claridad, tenemos la revelación mosaica o revelación profética. En esta etapa Dios le habla al hombre a través de otros hombres elegidos por Dios para ser profetas, para llevar un mensaje que podría ser un mensaje de aliento, el anuncio de un castigo, podría ser diferentes mensajes, pero un hombre era el designado, el elegido para ir a llevar este mensaje. Y por último, en el punto más alto de la revelación tenemos la revelación mesiánica o cristiana, donde Dios le habla al hombre directamente y sin intermediarios por medio de su divino Hijo, Jesucristo. La iniciativa de revelarse es o parte de Dios. Desde el primer momento de la historia, Dios se revela al hombre, en primer lugar, como habíamos dicho, por medio de la creación. Pero también Dios, en un determinado momento, se hace presente en la historia de la humanidad, le habla, le acompaña y se comunica con él. El primer evento de la historia de la salvación es precisamente la comunicación de Dios con Abraham. Habíamos visto también en nuestra clase pasada que hay un problema muy importante que tiene que ver con nuestra concepción del universo. Existen dos posibilidades. Una, el universo ha existido siempre. O dos, el universo tuvo un principio. Si decimos que el universo ha existido siempre, entonces el universo sería eterno, perfecto e inmodificable, ya que toda modificación lo haría imperfecto y esto comprobaría su no eternidad. Si decimos que el universo debió necesitar de un creador y más aún de un mantenedor para no volver a la nada, pues entonces estamos creyendo o diciendo que el universo tuvo un principio. Siendo honestos, más seguro es lo segundo, porque de hecho el universo está permanentemente en movimiento. Gana, pierde, las galaxias se alejan unas de otras.
Entonces, si decimos que el universo tuvo un principio, entonces Dios existe, porque ese principio para nosotros que somos cristianos, pues es ni más ni menos que Dios. Ahora bien, aquí hay que hacer un paréntesis sobre cómo entender la Biblia. La Biblia es esencialmente un mensaje religioso, no un libro científico sobre cosmogonía o antropología. Si lo queremos ver como algo que no es, bien rápido vamos a llegar a la conclusión de que hay fuertes contradicciones. En algunas partes de la Biblia se cuenta una historia, en el capítulo siguiente esa historia se vuelve a contar, pero con un final diferente, ¿verdad? Y hay cosas que no se entienden si no se ve a la Biblia como un mensaje religioso, no de historia, no de antropología, no de cosmogonía. La Biblia fue escrita no para ilustrar sobre ciencias humanas, sino para ilustrar acerca de las verdades eternas de la religión. Para eso fue escrita la Biblia, para enseñar que ciencias, historia, matemáticas, no, para enseñarnos acerca de las verdades eternas de nuestra fe. La Biblia fue inspirada por Dios, pero escrita por hombres que dejaron plasmadas las circunstancias de su época, pensamiento, costumbres y lugares. La Biblia debe ser leída en su contexto. De lo contrario, corremos el peligro de caer en una interpretación fundamentalista de la Biblia. El fundamentalista lee la Biblia y la entiende a rajatabla, como se entendería el día de hoy. Entonces él lee, llegaron los hermanos de Jesús. Y él dice, mira, ahí está la prueba. La Virgen María tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de los hermanos de Jesús. Pero si tú no te ubicas en el contexto histórico, no sabes que en aquellas épocas se le llamaba hermanos a todos los que pertenecían a una sola familia. Ejemplo, Abraham y Lot. Lot es sobrino de Abraham, pero en algún pasaje bíblico Abraham le va a decir, mira, no haya pleito entre tú y yo, entre tus pastores y mis pastores, porque tú y yo somos hermanos. Pero ¿cómo? Si la misma Biblia nos dijo, era su sobrino, porque en aquellas épocas a todos los consanguíneos, a todos los parientes se les llamaba hermanos. Entonces la Biblia hay que leerla en su contexto histórico. ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada por Dios, pero escrita por hombres. Solamente los musulmanes y los fundamentalistas creen que su libro sagrado cayó del cielo, y no cayó del cielo. Hay un problema y es el problema del cómo. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que todo es obra de Dios. Dios creó al hombre, al universo, a las estrellas y a los planetas. Dios lo crea todo, pero no nos dice la fórmula matemática, la receta, los cálculos que realizó, por ejemplo, para decidir a qué distancia iba a estar la Tierra del Sol. Eso no nos lo dice, simplemente nos dice que Dios creó al universo y al hombre. La situación en nuestros días es que hay muchos que han inventado un mito, y es el mito de que la fe y la razón se contradicen, es decir, como si para ser una persona razonable fuera necesario no tener fe, o como si para tener fe fuera necesario renunciar a la razón, y la verdad es que esto no es así. Es una invención del siglo XVI, del siglo XVII, principalmente con la Revolución Francesa. Lo que nosotros creemos como católicos es que la divina revelación jamás podrá ser contraria a la verdad científica, ya que dos verdades contradictorias no pueden subsistir al mismo tiempo. Por ejemplo, si alguien me preguntara cómo me llamo y yo le digo me llamo Alejandro, pero si en ese mismo momento otra persona me preguntara, ¿eres tú Alejandro? Y yo le dijera, no, yo no me llamo Alejandro, solo hay de dos sopas, o sí me llamo o no me llamo. Las dos no pueden ser válidas al mismo tiempo. Otro ejemplo, si alguien me pregunta, ¿cuántos años tienes? Y yo le digo, 48. ¿Esto es cierto? Es cierto.
Pero dentro de un año, si me vuelve a preguntar, le voy a decir que tengo 49. ¿En cuál mentí? En ninguna. En aquel momento era verdad, yo tenía 48 años, ahora tengo 49. También es cierto, pero al mismo tiempo no pueden ser verdaderas. Yo no puedo tener 48 y 49 al mismo tiempo. No puedo llamarme Alejandro y no llamarme Alejandro al mismo tiempo. Necesariamente cuando hay dos verdades que se contradicen entre sí, solo una de ellas es realmente cierta. La otra tiene necesariamente que ser falsa. Y lo mismo sucede con la verdad científica y la verdad que nos revela la palabra de Dios. ¿Verdad? No pueden ser contradictorias entre sí, y si son contradictorias entre sí, pues una de ellas, regularmente la ciencia va a tener que revisar sus conclusiones porque no pueden subsistir dos verdades contradictorias entre sí. Un ejemplo de contradicción que algunos creen que existe, pero que en la vida real no existe, es la teoría de la evolución. Hago un paréntesis. De acuerdo con el método científico, una teoría es una explicación o una afirmación que se hace para explicar un problema y que podría resultar ser falsa o verdadera. Después de que se ha experimentado, se puede llegar a comprobar o a desechar una teoría. La teoría de la evolución es precisamente eso, una teoría, una propuesta de explicación que podría ser verdadera o falsa. Pero vamos por partes. ¿Qué nos dice la teoría de la evolución? La teoría de la evolución lo que nos dice en pocas palabras es que los hombres proceden unos de otros, o las diferentes especies proceden unas de otras por evolución, de manera tal que las especies superiores proceden de las especies inferiores. ¿Sí? Así llegando hasta el ser humano. Aquí tenemos, por ejemplo, a un chimpancé, ¿verdad? Que camina en la posición de todos los chimpancés. Otro que también igual está cubierto de pelo, su cráneo se parece al de un chimpancé, pero ya camina en posición erguida. El siguiente está en posición cada vez más erguida y con menos pelo, pero ya el siguiente tiene pues ya menos pelo y cada vez menos pelo hasta llegar al ser humano moderno tal y como lo conocemos. Eso es lo que nos dice la teoría de la evolución. Ahora bien, la teoría de la evolución no necesariamente está en conflicto con lo que la Biblia enseña. Esto hay que decirlo, es una construcción artificial de algunos que quieren encontrar ese conflicto, pero no necesariamente es así. Vamos a ver. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que Dios formó al hombre con polvo del suelo, es decir, que tomó una materia que ya existía y luego, soplándole en la nariz, le infundió vida, de manera tal que esa figurita de barro vino a ser un ente viviente. Y luego nos dice que de esa pieza primera que moldeó, de ese primer hombre, tomó una parte para hacer a la mujer. Eso es todo lo que nos dice. Si nosotros lo vemos en sentido estricto, no necesariamente tiene que haber un conflicto con la teoría de la evolución, porque Dios pudo haber usado polvo o haber usado alguna otra especie previamente existente. No nos dice cómo realmente Dios creó, qué tipo de polvo era, cuál era su composición química. Sopló, qué tipo de gas sopló, qué contenía ese gas. No lo dice, solamente dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio vida. ¿Qué es lo importante y que lo que nosotros tenemos que rescatar aquí y cuál es el punto en el que insiste la Biblia en relación a la creación del hombre en la unidad del género humano? Yo les pregunto, ¿cómo se le llama a dos personas que tienen el mismo papá y la misma mamá? Se les llama hermanos. Bueno, para la religión cristiana carece de importancia cómo. El hecho es que Dios creó al hombre y de ello se desprende que todos los hombres y mujeres, de todas las razas y todos los tiempos, proceden de una sola pareja con plena igualdad de hombre y mujer. De este hecho de que Dios nos haya creado a todos de una pareja original, se desprende la unidad del género humano. Somos
iguales. Somos hermanos. Ahora bien, lo que hemos visto hasta aquí es que Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, lo crea dotado de inteligencia y voluntad, lo pone por sobre toda la creación y lo pone a su servicio. Dios le hace este gran regalo al hombre. Si ustedes se ponen a pensar, fuimos los únicos a los que nos creó a su imagen y semejanza, ¿sí? Nos dio algo que los animales no tienen. Tienen vida, pero no tienen inteligencia y voluntad. Y por si eso fuera poco, nos puso por sobre toda la creación. En la Biblia, el hecho de que Dios presente al hombre, a todas las criaturas, para que el hombre les ponga un nombre, es una señal de dominio. ¿Y por qué Dios tuvo tanta distinción hacia el ser humano? Pues porque nos ama, no hay ninguna otra explicación. No había mérito de nuestra parte, nada nos debía a Dios. Él no es menos Dios, porque nosotros estemos o no estemos. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por amor, porque sintió el deseo de salir de sí mismo y prodigarse en vida sobre todas las criaturas. Por eso. Ahora bien, toda bondad tiene un fin. Decíamos en la lección anterior que Dios nada hace por equivocación, porque sí o por ocurrencia. El universo tiene su fin en el hombre. El universo fue creado para el hombre. Dios solo puede tener un fin en sí mismo, es decir, no hay nada más elevado que Dios y Dios no puede tener otro fin que no sea Él. El fin del hombre no pueden ser las criaturas que son menos inteligentes, ¿verdad?, que el hombre y fueron colocadas por Dios por debajo de él. Entonces, la finalidad del ser humano, el para qué de su existencia, no pueden ser ni las estrellas, ni los árboles, ni los animales. Necesariamente, el fin del hombre está en Dios. Fuimos creados para Dios. Por eso decimos que el fin del hombre está en Dios. La Biblia nos habla del plan de la creación. Es algo así como que el hombre tuviera un lugar que ocupar en el universo como el director de un inmenso coro de adoración a Dios, para que, bajo su dirección y sirviéndole a Él, toda la naturaleza a través de Él rindiera culto y gloria al Creador. ¿Cómo sucede? Exactamente en un concierto de música. Hay un director, que en este caso sería el hombre, y todas las demás criaturas dirigidas por el hombre y por medio del hombre le rinden culto a Dios. Y aquí hay una cosa muy importante que yo sí quisiera insistir un poquito. Miren, ninguna otra corriente de pensamiento posee una mejor definición acerca de lo que es el ser humano como el cristianismo. Me vienen a la mente mis días de estudiante cuando, leyendo un libro de un eminente pensador, Carlos Marx, él decía en relación al hombre y lo definía como el animal más evolucionado de la naturaleza, en quien la naturaleza cobra conciencia de sí misma. Es decir, Marx decía que el hombre pues puede ser muy inteligente, pero al final no era más que otro animal entre los animales. La Biblia, por su parte, nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, dotado de una altísima dignidad y puesto por Dios al frente de todas las criaturas. Y nos dice el Salmo, el hombre es apenas inferior a los ángeles. Los ángeles, las primeras criaturas que Dios creó, son seres espirituales y su parecido con Dios es mucho mayor que el parecido que nosotros tenemos. Ellos son espíritu, nosotros somos carne. Nosotros tenemos inteligencia, ellos por parecerse más a Dios la tienen
mucho más perfecta. Nosotros tenemos voluntad, ellos tienen más voluntad que nosotros, pero nosotros somos apenas una rayita más abajo que los ángeles. Cuando decimos que Dios se revela al hombre, no estamos queriendo decir que haya algo que Dios le quiera ocultar al hombre. Estamos queriendo decir que Dios se revela al hombre porque nosotros, por nuestras solas fuerzas, no podemos conocer el misterio de Dios. Cuando nosotros miramos el universo, ¿verdad? Toda la hermosura que nos rodea y todas las obras maravillosas de Dios, como son las plantas, los animales y las estrellas, por esas obras de Dios sabemos que Dios existe y que Dios es todopoderoso, pero nada más. No sabemos cómo es Él, ni lo que quiere de nosotros, ni por qué nos creó. Por eso se dice que el Señor, es decir, Dios, sale al encuentro del hombre para darse a conocer, no en cuanto a su existencia, que eso pues lo podemos ver nosotros sin ayuda, sino en cuanto a su esencia, para para que le conozcamos íntimamente y le amemos. En Éxodo 3 leemos un pasaje en el que Dios se comunica con el hombre, ¿verdad? En este caso con Moisés, y le pide que le vaya a llevar un mensaje al faraón y a los israelitas. Pero Moisés le dice, Señor, si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a responder? Y la respuesta de Dios es muy importante y muy aleccionadora. Dijo Dios a Moisés, yo soy, así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios se presenta a sí mismo como yo soy. La palabra Yahvé significa yo soy. Y esto no es un nombre, es una cualidad. ¿Qué cualidad? Decir yo soy significa muchas cosas. En primer lugar, que Él, o sea, Dios, es el único que existe por sí mismo sin que necesite de algún otro para ser. Todo lo que nosotros vemos son seres derivados, nosotros mismos somos seres derivados, es decir, que necesitamos de otro para ser. Cuando tú ves una casa, esa casa no existe por sí misma, necesitó de otro para ser. Nosotros mismos necesitamos de nuestros padres. Dios es el único que existe por sí mismo. Ahora bien, yo soy, quiere decir también, yo soy el que verdaderamente soy, el que verdaderamente existe. A lo largo de la historia, los hombres han inventado una gran cantidad de ídolos sustitutos de Dios, pero todos esos ídolos comenzaron a existir en un determinado momento. El ídolo más poderoso y popular de nuestro tiempo, que es el dinero, tampoco existe desde toda la eternidad, existe desde las épocas de los griegos y los romanos, pero antes que eso no existía. Antiguamente las personas recurrían al trueque. Dios es el único que existe desde la eternidad. Por sí mismo, no es creación humana, y está muy por encima de todos esos ídolos que el hombre se ha fabricado. Por eso dice, yo soy, verdaderamente soy. Decir yo soy y no yo era o yo seré, quiere decir que Dios no tiene ni pasado ni futuro, sino solo presente. Cuando Dios se presenta, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque para mí todos ellos están vivos. Para Dios todo es presente. La noción espaciotemporal de pasado y futuro no existe. Todo para Él es un eterno presente. Tenemos así que existen dos revelaciones, de hecho en la Biblia eso se puede ver. La primera revelación fue hecha al pueblo escogido, los israelitas. Se dio por medio de revelaciones, milagros, predicciones y figuras que se han ido realizando dentro de la historia de los hombres y que se le llama historia de la salvación. La historia de la salvación son todos los acontecimientos, milagros, promesas
por medio de los cuales Dios interviene realmente en la historia del hombre. Los israelitas interpretaban todos los acontecimientos en relación a Dios. Una inundación podría ser interpretada como un castigo, pero una buena cosecha como una bendición. En su deseo de salvar a la humanidad, Dios obra por pasos, es decir, como en un plan, comenzando primero segregando a un pueblo, formándolo moral y espiritualmente para que pudiera servir de cuna a el Salvador. Vamos a ver en las próximas lecciones cómo Dios toma a un hombre, a Abraham, lo saca de su pueblo para ser el padre de un nuevo pueblo que Dios se va a formar para sí, los israelitas, y ese pueblo tendrá una misión, la de ser la cuna del Salvador. Y tenemos una segunda revelación. En la plenitud de los tiempos, la revelación se hizo completa, ya no hay nada oscuro, ya no hay nada pendiente de explicación. Se hace completa y se hace universal, es decir, no está destinada para un solo pueblo, sino para todos los hombres de todos los pueblos. La revelación actual, ¿verdad? A través de Cristo la llamamos también revelación directa. Al venir Jesús terminó la revelación hecha por Moisés y los profetas, lo que se le puede llamar también la revelación indirecta. Terminó porque ahora Dios nos habla directamente por medio de la persona de su Hijo. Y aquí tenemos otro problema. Después de Cristo ha habido muchos charlatanes que se han presentado a sí mismos como profetas. Bueno, pues todos estos no son más que falsos profetas, charlatanes engañabobos que pues, vieron la oportunidad y la suficiente calidad intelectual de algunas personas y bueno, pues decidieron hacerse pasar por profetas, algunos inventando las historias más graciosas que te puedas imaginar. Por ahí les dejo de tarea, investiguen quién fue José Smith y cómo fundó los mormones. Ahora bien, aceptar o rechazar la revelación es un acto de libre respuesta de la criatura inteligente. Frente a Cristo nosotros tenemos dos posibilidades, o aceptarlo o rechazarlo. Dios nos ayuda interiormente por medio del Espíritu Santo, que es el que nos hace buscar nuestra conversión, que fue el que nos inclinó para que nos inscribiéramos en escuela de pastoral. Dios nos auxilia interiormente por medio de su Santo Espíritu y exteriormente Dios nos ayuda por medio de acontecimientos como son los milagros, las experiencias, etc. Hay una cosa muy importante, miren, la revelación tal y como la conocemos, que se compone de la palabra de Dios, que es la Biblia, más la interpretación que el magisterio hace de esa palabra de Dios, la revelación es lo suficientemente clara para ser aceptada, por aquellos que buscan a Dios sinceramente. Pero para aquellos que no lo buscan sinceramente, es lo suficientemente obscura para que no vean ningún argumento que les permita aceptarle. Es decir, es como una llave mágica que a unos les abre y a otros no les abre. Es como un libro que unos sí lo pueden leer y los otros no lo pueden leer. Hay diversas formas de respuesta a la revelación. Juan capítulo 1 versículos del 9 al 14 nos dice: la palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Buena parte del pueblo de Israel
esperaba la venida del Salvador, pero al verlo así, como un hombre normal, pobremente vestido, hablando de amor y perdón, simplemente no lo pudo aceptar. Esperaban otra cosa, esperaban verlo llegar con riqueza, con poder, con fanfarria, con estruendo. Y al ver a Jesús, pues no veían a nada diferente a cualquier otro hombre como podríamos ser nosotros. Por eso lo rechazaron. Entonces hay dos tipos de respuesta. Unos rechazaron a Cristo y crearon un mundo hostil a Él. Se propusieron no permitir que ese mensaje fuera conocido jamás. Y otros lo recibieron, lo aceptaron y lo siguieron. Estas dos formas de respuesta predominan hasta nuestros días. Así como hay gente interesada en sembrar la verdad, hay gente interesada en sembrar la mentira. Así como hay gente interesada en que todos conozcan a Cristo, también hay gente interesada en impedir que las personas conozcan a Cristo. Ahora bien, para conocer a Cristo hay una condición que es la fe, pero no cualquier tipo de fe, sino una fe activa, una fe que se transforma en vida, no un asentimiento intelectual de decir creo en Dios o creo en Cristo, eso ya lo hemos dicho, hasta el diablo cree en Cristo, sino creer activamente en Dios y en su Hijo Jesucristo. Hablando de la palabra misterio, decíamos hace un momento que el misterio no es algo escondido o prohibido, sino algo que no podemos entender. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nuestra capacidad de conocer por medio de nuestros sentidos, pues es sumamente limitada. ¿Cuánto alcanzamos a ver? ¿10 kilómetros? ¿100 kilómetros? Y en las pequeñeces, ¿cuánto alcanzamos a ver? ¿Una micra? ¿Media micra? No alcanzamos a ver gran cosa ni a escuchar gran cosa. Los perros tienen mejor olfato que nosotros. Tú todavía no llegas a la puerta de tu casa y el perro ya te está ladrando. ¿Por qué? Porque no te vio, pero te olió a muchos metros de distancia. ¿Ok? Entonces es un misterio porque nosotros no lo podemos comprender por nuestro limitado conocimiento que podemos tener a través de nuestros sentidos. Por el contrario, Dios no quiere esconderse a nosotros. Nuestro Dios no es un Dios de oscuridad, es un Dios de luz. Dios quiere que lo conozcamos y que lo amemos. Por eso se nos revela, se da a conocer a nosotros y se comunica con nosotros. Dios, para darse a conocer y para que los hombres lo conociéramos, se hizo hombre como nosotros en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María. Ese fue el método que eligió. No nació en medio del bosque como dicen algunos, o apareció en una cuna como dicen otros. Fue a través de la Santísima Virgen María que Dios quiso nacer como cualquier otro ser humano. Dios se hizo hombre como su criatura y sentó su morada entre los hombres por amor. ¿Ok? ¿Por qué lo hizo? Para salvarnos. ¿Y por qué nos salva? Porque nos ama. Pudo habernos dejado como estábamos. ¿Dónde estaba la humanidad antes de Cristo? Eso es una cosa que tiene que ver con la historia. El mundo antes de Cristo era muy diferente a como lo conocemos ahora. Aquellos que les gusta el cine o investigar un poco, se pueden dar cuenta cómo era la vida de los hombres en la antigua Grecia o en la antigua Roma antes de Cristo. Y se van a dar cuenta de que era muy diferente. No había hospitales, no había orfanatorios, no había casas de ayuda, no había auxilio a los pobres. Esas cosas no existían. ¿Por qué? Porque son creaciones de la iglesia. Solo después de la iglesia comienzan a existir. Incluso en la noble y sabia Grecia se podían ver las peores atrocidades. Entonces, Dios nos visita y el mundo cambia. ¿Okay? Reflexiones personales.
Esto cada uno de nosotros lo debe de responder para su interior, pero sí es necesario que por honestidad y por autenticidad cada uno de nosotros trate de responder estas preguntas. Cuando Dios me amó primero, ¿cómo me toca corresponder? ¿He sabido encontrar a Dios en los bienes que me da la naturaleza? ¿Le doy a la Sagrada Biblia la veneración de un libro sagrado o la tengo olvidada en mi librero? ¿Me he detenido a reflexionar la expresión Dios con nosotros? Siendo la voluntad de Dios una voluntad libre y la mía también una voluntad igualmente libre, ¿se interpone algo de mi parte para lograr nuestro encuentro? Solución. Quitaré todo impedimento de mi vida hasta conseguir que el amor de Dios me conquiste, para pagar amor con amor. Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.